Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. A continuación, comenzaremos con el tema a tratar, que lleva por nombre arco eléctrico. Este tema será presentado por los siguientes alumnos: Ángel Ociel Pérez Santiago, Aurelio Bautista Martínez, Nicolás Martínez Ortiz, Simón Pedro Hernández Hernández y su servidor, Caterino Benito Cruz. Bien, esta es una representación de cómo es que se genera un arco eléctrico. Este se produjo en una planta eléctrica en algún lugar. Bueno, para empezar veremos algo de historia. Descubrimiento del arco eléctrico. Este fenómeno fue descubierto y descrito a principios del siglo XIX por el Sir Humphrey Davy, quien presentó un trabajo en el año de 1801, pero posteriormente en el año de 1802 presentó uno nuevamente, pero utilizando una batería eléctrica, pero de forma independiente. Un ruso presentó un trabajo en el año de 1803. A finales del siglo XIX, o casi finales del siglo XIX, este fenómeno se utilizaba como fuente de iluminación, pero presentaba dos características principales, que era que la luz era parpadeante y emitía un silbido pues característico. En 1895, la científica Hertha Marx Ayrton escribía un artículo acerca de este fenómeno, en donde describía del por qué se generaba este silbido, que era por la descomposición del oxígeno al contacto con el arco eléctrico. Y gracias a este hallazgo que tuvo, fue la primera mujer aceptada en el Instituto de Ingeniería Eléctrica. Sin embargo, no por esto se le permitió presentar su trabajo, debido a que era mujer. Fue por ello que John Perry presentó una publicación llamada El mecanismo del arco eléctrico. Continuando con un poco de a partir de la época histórica que supimos, ahora la pregunta es la cuestión: ¿qué es un arco eléctrico? Como ya había mencionado en la breve historia que se mencionó, un arco eléctrico o descarga voltaica es un fenómeno eléctrico que sucede entre dos electrodos sometidos a una diferencia de voltaje dentro de un medio gaseoso. En la presentación que se mostró al inicio de un arco eléctrico generado en una subestación eléctrica es a partir de la diferencia de voltajes que hay allí, que podemos verlo en altas y medias tensión. En la presentación que está ahora, se genera un arco eléctrico a media tensión debido a la separación de las cuchillas o navajas que se encuentran en esa, que se está dando un mantenimiento. Sin embargo, para hacer esa actividad, la persona tiene que estar con un equipo de protección, porque corre riesgo de sufrir un accidente. Como ya se mencionó igual en la historia, el arco eléctrico tenía diferentes aplicaciones. Una de ellas pues fue la ampliación en la luz antes de la invención de las lámparas incandescentes e incluso después de la industria cinematográfica, para conseguir fuertes intensidades luminosas en la filmación de películas, así como en los proyectos de las salas de cine. Como ya se había mencionado, la invención de la bombilla revolucionó muchas cosas y obviamente ayudó a la industria del cine y a los proyectos de casa de habitación. Una de las principales o importantes aplicaciones es la soldadura de arco, debido a que la soldadura de arco se basa en someter los conductores que están en contacto de diferencia de potencial, de voltaje, por lo que se termina estableciéndose una corriente eléctrica entre ambos.
Para esto los principales se utilizan un arco eléctrico, se genera una conexión de calor en una zona muy débil, muy delimitada. Si pueden tener y alcanzar unas temperaturas muy elevadas, arriba de los 5000 grados. Y esta aplicación, pues como mencionado, es industrial, incluso en pequeñas operaciones para realizar ya sea una escalera, una galera o ventanas. Continuando con las aplicaciones, tenemos ahí las cortadoras de plasma, usados para cortar o grabar placas metálicas. Este corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material a cortar de una forma muy localizada y por encima de los 20 grados Celsius. El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulando a través de la sección de la boquilla de soplete, como podemos ver en la imagen que se muestra. Sumamente pequeña, lo que concentra extraordinariamente la energía cinética del gas empleado y por polaridad adquiere la propiedad de cortar. La ventaja de estas cortadoras de plasma radica en su reducido riesgo de deformaciones debido a la compactación calorífica de la zona de corte. Máquinas de electroerosión, EDM por sus siglas en inglés, usada para cortar metales de forma precisa. El mecanizado por electroerosión es un proceso no convencional de mecanizado de metales. Es una máquina industrial utilizada para la creación de formas y estructuras de gran precisión sobre placas de metal. Se utiliza para la producción de moldes y plantillas, así como moldes para prensas de inyección. Su funcionamiento es el mecanizado realizado con este tipo de electroerosionadora. Se realiza mediante la aplicación de una diferencia de potencial entre el electrodo y la pieza. Y en la imagen podemos ver las partes que lo componen esta máquina de electroerosión, como son el dieléctrico de alta presión, el huesillo rotatorio, el electrodo hueco y guía de electrodo. Y por debajo tenemos la pieza a trabajar. Fundición de metales a altas temperaturas. Por lo general, metales cuyo punto de fundición es cercano a los 3500 grados Celsius. Como podemos ver, ahí tenemos el horno de arco eléctrico. Es un horno que se calienta por medio de un arco eléctrico. Los tamaños de horno de arco eléctrico van desde la tonelada de capacidad, utilizando en fundiciones, hasta los 400 toneladas de capacidad, utilizado en la industria metalúrgica. Este horno está compuesto principalmente por tres partes: el armazón, que consiste en las paredes refractarias y la cimentación; el hogar, que consiste en el lecho refractario que bordea la cimentación; y la bóveda o cubierta, de aspecto esférico. Peligros del arco eléctrico. Como ya vimos anteriormente, el arco eléctrico pues tiene muchas aplicaciones, pero también cuando este no es deseado puede ocasionar pérdidas humanas y pérdidas monetarias. Los vamos a describir a continuación. Una de las cosas que puede causar el arco eléctrico sería la destrucción. Los arcos eléctricos que no son producidos de forma controlada suelen ser destructivos para equipos eléctricos, especialmente líneas de alta tensión, dañando aisladores, también quemando equipos electrónicos en conductores eléctricos, dañando y quemando la camisa aislante. Como se aprecia en el GIF, se ve que aquí el arco eléctrico pues es generado por un fenómeno natural, que en este caso pues es el rayo el que ocasiona esto, y pues por suerte no había nadie ahí cerca. Pero cuando se da, cuando están haciendo un mantenimiento o algo y se ocasiona un arco eléctrico, pues se puede perder partes, extremidades del cuerpo,
Y los arcos eléctricos son los causantes de gran cantidad de quemaduras graves en personas que trabajan con la electricidad. Esto también por falta de uso de los equipos de protección personal esenciales para trabajar con la electricidad. Uno de los principales peligros también son las descargas parciales. En este caso se trata de los arcos de los cuales se pueden generarse en medios gaseosos, pero también en líquidos y sólidos. Una descarga del tipo PD, descarga parcial, puede dañar el material de aislamiento circundante por la erosión del aislamiento. ¿Y cuáles son las causas del arco eléctrico? Algunos de estos factores de riesgo a este peligro de este fenómeno son causadas principalmente por estos 4 puntos. La negligencia en la realización de mantenimiento preventivo, el mal diseño del sistema en la que está construido, errores humanos y el uso inadecuado del equipo o equipos muy dañados que no son adecuadas para este tipo de problemas. ¿Cómo podemos prevenir el arco eléctrico? Aquí consideramos 7 puntos principales en los que nosotros podemos o se pueden prevenir el arco eléctrico. El primero es que los trabajadores se capaciten para tener un mejor conocimiento sobre las prácticas de seguridad laboral. El segundo, se deben de llevar inspecciones de seguridad. El tercero, antes de trabajar en el área manipular, se debe desactivar el flujo de energía antes de trabajar en esa área. El cuarto, usar herramientas adecuadas para ese tipo de entorno. 5, se debe utilizar el equipo adecuado para el uso personal, tanto como para herramientas de trabajo. 6, usar ventanas infrarrojas para revisión de conmutadores. Y por último, trabajar con una pantalla de uso remoto o herramientas de prueba inalámbricas, que esto se viene aplicando ya más en la actualidad. Y aquí les dejamos unas preguntas de repaso para que las anoten y puedan contestarlas. Y esto sería todo por nuestra participación. Les agradecemos su atención. Hasta luego. Soy gacho, iba a decir electricidad, soy gacho. En un arco. Ahí entró ya la planta. Sin miedo. Sí, cabrón. That was cool.
That is insane. Holy f- You got your phone on you? Yeah, neither. Should have grabbed your phone and, you know, called the fire department. I thought it was my TV messing up, and then I look outside. I look out the window and it was totally lit up. It was bigger. Why is it on this side of the fucking line? My God. It's blowing the fuck out of my bucket. It's fucking. I got it. I got it. I'm still recording too. My eyes hurt. I can't see anything anymore. That was so blinding. It should hit at least one more. Why? Because there are 3 transformers and the line hasn't dropped yet. Oh wait, no, the power. There's only 2 transformers. Third one. But just because. Told you there was gonna be another one! Well, that thing about makes you go blind, wouldn't it? Yeah, kind of still through the clothes, huh? You know, if you look at it, hell, it just about blinds you, don't it? Oh, look bad at the camera.
I'm gonna go shut off power. Hello. We're watching this. There goes the power again. Get back, Jamie. Get back. Turn off the AC. Huh? Turn off the AC.